Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que sucedió en el Senado. Tremendo pleito que se armó. Vamos a ver cómo senadores del pueblo, la senadora Chavira y la senadora Andrea Chávez, acaban con esta plaga de ratotas de la oposición, con estos paniaguados traidores al pueblo de México. Pero antes de poner el tremendo pleito que se armó en el Senado, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Pues vamos a ver cómo estas valientes senadoras de la Cuarta Transformación, Andrea Chávez y la senadora Chavira, acaban con esta plaga de paniaguados. Acabaron con Marco Cortés, acabaron con estos traidores al pueblo de México que cuando se robaron, amigos, las elecciones del 2006 solamente saquearon al pueblo, saquearon al país. Y vamos a ver el tremendo pleito que se armó y cómo estas valientes senadoras acaban con esta plaga de ratas de los paniaguados. Vamos rápidamente a ver qué es lo que sucedió en el Senado. Vamos a escuchar. Con la venia de la presidencia. Adelante. Subir a esta alta tribuna debe de ser algo que nos dignifique, porque la impunidad de la lengua es algo que ha caracterizado por mucho tiempo. Y hoy queremos desenmascarar un entramado que durante décadas permitió que los llamados órganos autónomos fueran secuestrados por intereses ajenos al bien común. Estos organismos, que debían de ser faros de imparcialidad y defensa del interés público, se convirtieron en trincheras de corrupción, de privilegios y de impunidad. Y veo con asombro, porque era esa concepción que se veía como garante del derecho a la información. Se mantuvo en silencio frente a grandes escándalos de corrupción que marcaron el pasado neoliberal. Y bueno, pues quiero decirles que sí estamos construyendo una nueva forma de lo que es el ejercicio de gobierno y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, que sobre todo ha sido para nosotros algo fundamental, porque si algo ha caracterizado a los gobiernos de transformación es que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y en ese sentido y en esa congruencia es que hemos señalado. Nos comentan del INAI. El INAI es un exponente claro de la corrupción institucional, el tráfico de influencias, conflicto de intereses y nepotismo. Ya lo hemos observado en los diarios nacionales, cómo se ha estado denunciando todo el circuito de complicidad, y el INAI no tiene autoridad moral para decirnos que fue garante de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto quiero decirlo porque asombrosamente, después del Pacto por México, o durante la construcción del Pacto por México, hubo una distorsión institucional de lo que era la COFESE. Ustedes sabrán, aquí anda deambulando alguien que en ese momento fue parte del Pacto por México, lo veían como Dios, era un señorón, porque tenía la chequera y tenía del otro lado los negocios y las carpetas de los que firmaron Pacto por México, algunos que hasta perdieron el registro de su partido, como eran los llamados chuchos. Bueno, pues a ellos los tenía muy bien aceitados y en la nómina, y el señor era un empresario, político, empresario, pero bueno, hoy es fantasma. Y vino a esta tribuna… Permítame un momento, senadora Chavira. Senadora Bonilla, ¿con qué objeto? Quisiera saber, presidente, si la senadora Chavira me permite una pregunta. Senadora Chavira,
que si acepta una pregunta a la senadora Bonilla. Con todo gusto, bienvenida mi compañera senadora. Tiene hasta 1 minuto, senadora Bonilla, para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y después, ya no interrumpo, sigue corriendo el tiempo. Adelante. Gracias. Senadora Chavira, con su conocimiento y experiencia que tiene, me gustaría conocer su interpretación respecto al desempeño del INAI ante casos tan conocidos, mencionados y particulares, como es el de Mancera y, por supuesto, del líder nacional Jorge Romero. ¿Cuál es su visión e interpretación al respecto? Híjole, pues, ¿cómo decirles, senadora, esa pregunta a los que somos habitantes de la Ciudad de México? Decirles que se orquestó en el tiempo de Miguel Ángel Mancera y algunos diputados como Jorge Romero, Leonel Luna y el tomate famoso, porque se exilió, él tuvo que irse del país, hoy está en Chile. Se autorizaron, resulta que hay una comisión dentro del Congreso de la Ciudad, que es la Comisión de Gobierno, y ellos se autorizaron 7,754 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Y como sabemos, en los datos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, solo se demostraron que se ejercieron 240 millones de pesos, pero no se entregó ningún edificio rehabilitado o en reconstrucción. Todo eso lo manejó Jorge Romero con Leonel Luna y con el famoso tomate, así es como recuerdo su nombre, porque la verdad es como está prófugo y está en el exilio, pues bueno, esa es la calidad de lo que ellos dicen, que no sé qué hacía en ese momento el INAI, porque créame que hasta se hizo con el gobierno de Miguel Ángel Mancera algo que le llamaron el Fondo de Capitalidad. Y en el Fondo de Capitalidad se etiquetaron recursos destinados para la alcaldía Benito Juárez. Y todas las empresas están ligadas a Von Rerich, que hoy está en la cárcel, porque eran las empresas favoritas con las que contrataba el gobierno de la alcaldía de Benito Juárez. Esas son las muestras, la muestra que quiero señalar, y con Chavira. eso terminaría mi respuesta, presidente. Eso es lo que son. Un momento. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Senador presidente, que le pregunte a la oradora si me acepta una pregunta. Senadora Chavira. El senador Cortés quiere hacer la una. verdad es que Rechaza pues no, la aceptar verdad, la pregunta. Adelante, la verdad, senadora Chavira. la verdad Senadora, no. un segundo. Un segundo. Senadora Chavira, un segundo. Senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? La oradora me permite una pregunta, presidente. Sí, adelante. ¿Con qué objeto, senadora Chávez? Saber si la oradora me permite una pregunta, presidente. Senadora Chavira. Le acepto la pregunta y luego se la acepto a Marco Cortés, digo, sin problema. Bueno, sí, No, un momento. no ha Primero, sido aludido, no hay la ninguna alusión. No, le está diciendo que acepta la pregunta, que va a aceptar la pregunta de la senadora Chávez y después va a aceptar su pregunta también. Adelante, senadora Chávez. Gracias. Antes de hacerle la pregunta, darle un poco de contexto a nuestra oradora. El pasado 10 de octubre de este año en Chihuahua, capital, se llevó a cabo un concierto con el cantante Ricky Martin pagado con los recursos de las y los chihuahuenses que ejerce el gobierno del estado. Cuando hicimos las solicitudes a través del organismo de transparencia en el estado de Chihuahua, sucede que
el gobierno del estado declaró esa información como información reservada por presuntamente ser asunto de seguridad nacional. Reitero, el concierto de Ricky Martin, en donde muchos pitufos de la aldea panistas estuvieron celebrando a costillas del pueblo chihuahuense. Preguntarle si le parece a usted eso una vocación a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto, del gobierno público, y si usted conoce algún otro tipo de casos como este, nos encantaría escucharla. Gracias, senadora. Hasta 2 minutos, senadora Chavira, y se sigue. Y luego la pregunta al senador Cortés. Adelante. Híjole, Chihuahua ha sido para ti, sobre todo, un problema saber que tienen a Duarte, un gobernador que también hizo de las suyas en Chihuahua y actuó en complicidad con varios políticos. ¿Qué es lo que yo creo que vale la pena que se fortalezca? Es la capacidad de la Auditoría Superior del Estado. Por supuesto, que hubiera una Contraloría Ciudadana, que eso sería magnífico, eso obliga, y a un observatorio ciudadano para que los recursos públicos se conozcan y tengan un uso y destino. Eso es lo que debemos de asegurar y eso es lo que obliga a que la transparencia y a la rendición de cuentas no sea solo un discurso y solo sea algo más que se vuelve moda, pero que en los hechos, la verdad, hay recursos que son más importantes, sobre todo en un estado que tiene tanta pobreza y tanto abandono. Me parece una ofensa y me parece un exceso que no se permita que se conozca con detalle en cómo se gasta cada peso en el estado de Chihuahua, y por eso sé que en Chihuahua tienen una gran senadora y que va a defender la causa de Chihuahua. Bienvenida a su pregunta, compañera Andrea Chávez. Permítame, senadora Chavira. Senador Marco Cortés tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos la senadora Chavira para responder. Adelante. Primero agradezco la presión de la Asamblea para que la senadora aceptara mi pregunta, y la pregunta es la siguiente, senadora. Yo le preguntaría qué opina de que López Obrador haya reservado por muchos años la construcción de los segundos pisos, o también la obra del Tren Maya. ¿Y por qué cree usted que haya reservado esa información? ¿A qué le temía López Obrador? Pregunta concreta, esperaría la respuesta puntual de su parte. Y también yo quisiera preguntarle a usted, que habla de auditoría ciudadana, ¿qué no se da cuenta que están desapareciendo un órgano autónomo donde participan los no políticos y que están completamente politizando la investigación de corrupción del gobierno, que ahora son ustedes? ¿Acaso no ve una gran incongruencia? Y por último, termino, presidente, le ruego 10 segundos más. Ándale. ¿Qué opina de que hayan cambiado de opinión, por ejemplo, Javier Corral, Ricardo Monreal y varias gentes de su gobierno que antes estuvieron a favor de los órganos autónomos? Gracias por sus puntuales respuestas. Bueno, yo creo que ya aludió a Javier Corral, que él le responda. Mire, para su profundidad de pregunta, de verdad que, híjole, me asombra la forma tan profunda en la que tú preguntas, Marcos, porque la verdad es que yo creo que hoy no te elaboraron bien el guión, porque a muchos de ustedes les mandan el guión, se los mandan escrito. Hay alguien ahí, no sé si les suena el guión que les manda de allá el dueño de TV Azteca, de Electra, ese amigo que ustedes cobran porque ustedes pegan con la derecha, a ver, senador, y cobran con la izquierda. Me voy a concentrar en tu pregunta, porque permítame, si algo senadora conozco Chavira, es el tema de lo que pasó con el segundo piso. Permítame Mire, un segundo, senadora Chavira. Senador Marco Cortés,
no debe estar interrumpiendo a la oradora después de hacerle una pregunta. Ella cortésmente aceptó responder la pregunta y usted no debe estarle gritando desde su curul. Si quiere hacer uso de la palabra, si hay una segunda ronda, que lo anote su fracción parlamentaria. Por favor, adelante, senadora Chavira. Sí, que haga honor a su apellido, a ser cortés, porque lo cortés no te quita lo valiente, o no te quita lo Calderón. Me acuerdo que algo así salió alguna vez, pero en esta ocasión, sí algo te quiero decir, porque sí tiene que ver con Calderón. Miren, cuando se vino todo este proceso del desafuero, porque ustedes recordarán que por abrir una calle se quiso culpar al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador por abrir una calle. Iniciaron un proceso de desafuero, pero habíamos logrado la construcción de un segundo piso para que aquí en la ciudad hubiera una movilidad digna. ¿Y qué fue lo que fraguaron? Porque yo era en ese entonces asambleísta en la Ciudad de México. Fraguaron toda una ruta del miedo, porque decían que el segundo piso se iba a caer. Bueno, pues el segundo piso nunca se cayó y todos transitamos desde hace más de 20 años por ese segundo piso. Así es que usted dice que está reservado, pues ahí están las pruebas. Ustedes decidieron iniciar un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador porque supuestamente estaba comprometida la ciudad, que se había hecho un riesgo porque esa obra se había hecho con deuda, y después vino el gobierno fallido, pero el gobierno producto del fraude electoral de Felipe Calderón. Y ese tuvo la oportunidad, por supuesto, porque si algo ustedes se han caracterizado es de hacer un uso faccioso de la información. Y Calderón es experto, porque un día estaba destinado a terminar su presidencia de la República y después se fue al exilio y se fue a asesorar desde España a Obedrecht y a todos estos contratos que han sido sobre todo en desventaja de nuestro México. ¿Por qué con esa misma enjundia con la que preguntan no nos damos cuenta en dónde quedó todo eso que se ocultó con toda la ventaja de lo que fue la reforma energética? Por eso comentaba, y con eso concluyo mi respuesta al señor senador, decirles que hoy tenemos una de las posibilidades y el reto mayor es que debemos de transitar hacia un sistema que sea más justo, una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. La transparencia es una garantía en los gobiernos de la transformación, no la complicidad, porque nosotros nunca llegamos a la presidencia de la República a través del fraude electoral y a través de andar yendo a otros países a denunciar lo que no pueden ustedes moralmente representar en su partido. Ustedes están derrotados políticamente. Chavira. ¿Con qué objeto? Bueno, amigos, así estas valientes integrantes de la Cuarta Transformación, la senadora Chavira y la senadora Andrea Chávez, acaban con esta plaga de ratas de los paneaguados y les dan tremenda lección. Les cerraron el hocico en segundos. Si les gustó toda esta información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un poderoso like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.